Y hoy feriado, un fin de semana típico, porque siempre el Día del Padre te cae en este feriado, siempre en general es un fin de semana largo. Lo que uno no sabe si en definitiva es lo que termina atentando o no contra el regalo del Día del Padre. Muchos de los quienes lo compran a último momento probablemente, si se salen de la ciudad, probablemente no se olvidan de comprarlo. Estaban en Gesell y terminaron comprando una lechuga, digamos. O simplemente, o simplemente se produjo ayer, se confirmó ayer lo que suele estar confirmándose en casi todos los rubros de la economía en los últimos meses, que es que cayeron las ventas del Día del Padre. Cayeron en este caso 10%, 10,2% para ser más preciso. Y hay que decir que era esperable, si se quiere, una caída mayor. ¿Y por qué digo que era esperable una caída mayor? Porque la base de comparación, la base de consumo sobre la que estamos hablando es alta. El año pasado el consumo, con el contexto tan inflacionario que había, el consumo, más allá de que el año pasado teníamos la sensación de que todo el tiempo estábamos perdiendo contra la inflación, lo que era una realidad, el consumo estaba bastante estimulado porque precisamente por esa inflación uno iba y la plata que tenía la gastaba. Claro, entonces y se lo financiaba porque decías en cuotas, total lo paga más adelante. Todavía en ese momento las cuotas desaparecieron definitivamente hacia el segundo semestre del año pasado. Todavía había algún que otro plan de cuotas, había una hora 12, había algunas promociones muy específicas, sobre todo para estas fechas, con lo cual de todas formas la caída es fuerte, es notable y mucho más medida en facturación que en unidades. Se vendió, según el ticket promedio, según la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, CAME, el ticket promedio fue de 31.000 pesos cuando el año pasado había sido de 15.000, con lo cual apenas duplicó ese valor, cuando sabemos que la inflación fue de 3 veces, fue más de 200 y pico % interanual, ¿no? Junio contra junio. Con lo cual vamos por rubros. Hay un rubro que zafó y que vendió más. Y esto es notorio porque habla de cómo el consumidor siempre es muy sensible a precios. Indumentaria creció 11% la venta. Bueno, ahí estamos viendo calzado. Había muchísimas ofertas. Había muchísimas. Pero grande, me decías 40% de descuento. Era un montón. Era un montón. Y también está ocurriendo algo que no ocurría el año pasado. Cuando vos hoy vas a buscar ropa, te espantás de los precios de la ropa, pero te espantás de los precios de cualquier cosa. En términos relativos, la indumentaria hoy es uno de los rubros que menos ha subido, que es todo lo contrario a lo que ocurría el año pasado. El año pasado era realmente uno de los rubros que estaba, pero muy por encima de la inflación, con lo cual es altamente probable que esto que yo digo, de que la comparación del año pasado era muy alta en términos generales para el consumo y por eso cuesta mucho que este año no haya caída, dado el contexto económico también muy difícil. Bueno, el rubro de indumentaria se invierte, la base de comparación era muy baja, con lo cual probablemente es fácil que con un poco más de movimiento, tentado por buenos precios, por cuotas, etcétera, se supere la del año pasado, que era realmente un momento muy complejo para el sector textil, donde no se podían importar insumos, donde había poca oferta y eso hacía que en parte que los precios fueran tan caros. Electrodomésticos, mirá vos, es el que más duele, me parece, ¿no? Es el que más duele, pero no es el que más cayó. Cayó mucho más perfumería, cosmética. Los es tan carísimo. Eso está carísimo y uno realmente lo ve como poco... Muy efímero, parece como regalo a veces. Exactamente, lo ve como realmente muy prescindible. Los electrodomésticos, yo hubiera dicho que caían más, cayeron 6,1%. La verdad, tampoco, sí. 6,1%, esto es sostenido claramente por las cuotas. Siempre en electrodomésticos hay muchas cuotas, volvieron ahora los planes y después de la caída de más de 45% que tuvo el sector, bueno, obviamente están tratando de estimular esas ventas y en el Día del Padre han tenido relativo éxito porque es una caída dentro de todo menor. Yo el regalo del Día del Padre lo había comprado en el hot sale. Con lo cual, evidentemente... Planificación. Con lo cual, evidentemente, contribuía a la caída de la venta del Día del Padre. Y que hicieras periodismo de economía, Y que me dedicara a esto, ¿no? Claro, porque ¿cuáles son los días que están previstos para calcular? ¿La última semana para decir estas son ventas del Día del Padre? Los últimos 15 días. Los últimos 15 días y además uno se da cuenta por los tickets. Esto es una encuesta que hace la Cámara de los Comercios, con lo cual cada comercio sabe que vendió por el Día del Padre. Esto es para... Claro, esto va para el Día del Padre. De todas formas, antes me parece que la gente preveía con más anticipación, ¿no? Y ahora ves por ahí el último día corriendo y muchos se olvidan. Bueno, sí, exacto. Y un poco de todo, el que compra último compra más caro.